o en el mesogastrio, ahí, ¿qué será que tenemos? ¿Qué estará? Si aquí está el colon ascendente, ¿cuál está aquí? El intestino delgado y también parte del colon transverso, ¿ok? En el flanco izquierdo, en cambio, tenemos al colon descendente y en su parte posterior tenemos al riñón izquierdo. En la región ilíaca derecha, en cambio, tenemos al ciego, ¿no? La última parte o la primera parte, si le vemos de dónde inicia el intestino grueso o el colon, tenemos al ciego y tenemos al apéndice secal. En el caso de si fuera un abdomen femenino, tenemos también los ovarios. En la región hipogástrica, en cambio, tenemos aquí a la vejiga y tenemos en un abdomen femenino al útero, ¿ok? Tenemos en la región ilíaca izquierda, también tenemos al colon sigmoideo, ¿no es cierto? Y tenemos, si fuera femenino, tenemos ovarios, al ovario izquierdo, ¿sí? Acá tendríamos al ovario derecho, ovario izquierdo, aquí tendríamos al útero. Aquí tenemos al ciego y al apéndice secal, acá tenemos al colon sigmoide. Entonces, más o menos así, es importante tener claro estos cuadrantes, que no es más que una división topográfica para ubicar órganos para sus patologías. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un cáncer hepático, diríamos que el cáncer está irrigado por el hipocondrio derecho, digamos así. ¿Ya? Entonces ya estamos claros, estos nombres es una terminología universal, eh, de tal manera que cuando se habla de patologías, especialmente de un cáncer o una bacteria que, por ejemplo, una bacteria pseudomona, que es una bacteria agresiva, podríamos decir, por ejemplo, si hablamos de una patología causada por la pseudomona, decimos la pseudomona ha invadido órganos del epigastrio, órganos de la región umbilical, del flanco derecho y del hipocondrio derecho. Es decir, estos cuadrantes nos da la posibilidad de ubicarnos en la magnitud de la patología de la que se está tratando. Si hablamos de un cáncer, podríamos decir hasta dónde ha irrigado este cáncer. Si sería un cáncer de estómago, estaríamos hablando que por lo general, bueno, ya vamos a ver en patologías, ¿no? Por lo general, si es un cáncer, un tumor, una masita de cáncer interna dentro, perdón, dentro del estómago, entonces no va a irrigar por acá afuera, va a dañar todo el estómago y solamente se va a mantener en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. Pero si fuera una masita de tumor cancerígeno fuera del estómago, pues va a tener la posibilidad de irrigar más cuadrantes de la división topográfica del abdomen, ¿ok? Entonces, básicamente, estos cuadrantes son utilizados para las patologías, para la ubicación de las patologías. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, continuamos con patologías. Continuamos con patologías, que esto es lo último que vamos a tratar de sistema digestivo. Básicamente no vamos a profundizar en ninguna de estas patologías, solamente se las vamos a presentar de tal manera que es usted quien va a escoger la patología con la que va a trabajar en su vademecum. Por favor que no se repita lo de la vez anterior, que lo deja para el final. ¿Okay? Las que voy a presentar no son las únicas patologías, son las más comunes, posiblemente las que son más básicas en cuanto al sistema digestivo. Pero si hablamos de cáncer, pues hay mucho cáncer y en cada uno de los órganos del sistema digestivo, ¿ok? Entonces ahí tenemos la úlcera gástrica, que esta es la más común, ¿no es cierto? Esta úlcera gástrica está ocasionada por lo general por una bacteria, el Helicobacter pylori, pero no es la única razón, no es la única razón. Hoy en día también se habla de estrés. Bueno, usted en su trabajo, si es que toma esta patología, pues la va a encontrar. Esta patología va a encontrar diversas causas, no el Helicobacter únicamente o el estrés únicamente, ¿ok? Vamos a preguntarle a Luis Felipe. Luis Felipe, ¿en qué cuadrante de la división topográfica usted ubicaría a la úlcera gástrica?
Ya. Eh, Si no se tal acuerda el vez, nombre, por lo menos la ubicación del cuadrante. tal vez no sé si sería el epigastrio, donde está el Sí, estómago. el epigastrio, ¿ok? En el epigastrio. Y si no nos acordamos del nombre ahorita, pero solo ahorita, de ahí para el producto final usamos los nombres que hemos aprendido. Si ahorita no nos acordamos, podríamos decir el cuadrante central de la primera línea, ¿no es cierto? Que es el epigastrio. Aquí tenemos otro, el síndrome o síndrome, como también le dicen, del colon irritable. Este síndrome es bastante común, ¿no? Genera dolores muy molestosos, inflamación, estreñimiento. Es bastante común en mujeres, sin embargo, no excede a los hombres. Cuando hay una muy mala alimentación, pues también es bastante común en niños este síndrome de colon irritable. Si hablamos de colon irritable, señor Mateo Alejandro, ¿en qué cuadrante si hablamos de colon irritable? ¿Mm? ¿Cuadrantes? Los laterales, ¿qué se llaman? Flancos. No estamos atentos. En los flancos, ¿no? Estamos hablando en los flancos y también la parte de la región umbilical, porque el colon transverso pues atraviesa también. Pero los flancos básicamente son ahí, en los flancos se ubican los dolores. Es bien importante esta división topográfica también para los diagnósticos, en el caso de los médicos, para poder ubicar. Si tiene dolor en los flancos, inmediatamente o en los laterales, en los cuadrantes laterales, inmediatamente el médico va a poder identificar que hay un problema de colon, ¿no? Si el paciente se toca los flancos o los laterales o los lados, estamos hablando generalmente de problemas de colon, ¿ok? Aquí tenemos otra enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una patología cuando los esfínteres no se han desarrollado bien o tienen alguna patología, inclusive hay algún cáncer en los esfínteres. Entonces, hay ocasiones en que los esfínteres no se han desarrollado muy bien y da problema de reflujo. Es bastante común en los bebés, un bebé que recién nace tiene mucho reflujo, vomita mucho porque todavía su esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior todavía están en desarrollo, se están desarrollando bien y todavía no adquiere la tonicidad muscular adecuada para poder abrir y cerrar cuando es necesario, ¿no es cierto? Cuando ingresa el bolo alimenticio o cuando pasa el bolo alimenticio del esófago al estómago. Entonces, el esfínter esofágico en los bebés está en desarrollo, de tal manera que por eso es bastante común que el bebé tenga reflujo y el bebé vomita con muchísima facilidad, ¿no? Obviamente en personas ya no bebés, en niños y en adultos, cuando hay reflujo esofágico hay que tomarle muchísima atención porque el ardor es bastante molestoso. Ahora, ¿por qué arde? ¿Por qué será que arde? Hay reflujo esofágico y arde, decimos. ¿Por qué arde? ¿Mm? A nadie se le ocurre por qué arde. Por los jugos gástricos. Gracias, exacto. No ve que ahí hay ácido, los ácidos queman. Los ácidos queman, ¿ok? Acá tenemos otra vez, enfermedad de Crohn, dice pérdida de peso y diarrea, pues estás en presencia de una de las enfermedades del sistema digestivo más común, ¿no es cierto? Esta enfermedad de Crohn se desconocía, bueno, no le vamos a dar mayores detalles, si usted la escoge, pues ahí lo va a investigar, pero es bastante interesante esta enfermedad de Crohn. Enfermedad celíaca, esta es bastante común, aunque el nombre no nos parezca, pero es bastante común escuchar a personas que dicen, no puedo comer pan con gluten o porque es que me hace daño. ¿Sí? Esta es una enfermedad básicamente del intestino delgado, al cual este gluten o esta proteína que se llama gluten le causa dificultades, aunque hay fármacos también que le causan dificultades, entonces a esta se llama enfermedad celíaca, pero básicamente es la intolerancia al gluten que se encuentra o que está presente en trigo, en fármacos,
etcétera, etcétera, ¿ok? La diverticulitis, esta es bastante común también y eh, estos divertículos, que son unas bolsitas que se encuentran dentro del intestino, se inflaman, ¿ya? Y muchas veces es por la acumulación de materia fecal. Entonces, cuando hay una bolsita de estas inflamadas y no cede a fármacos, necesariamente debe haber una cirugía, ¿ok? Entonces, es bastante común esta inflamación que no es hemorroides, no le confunda con hemorroides. Los divertículos son bolsitas propias del intestino grueso o del colon, ¿ok? Acá tenemos los cálculos biliares, que era lo que le decía en el caso de la bilis. Puede haber cálculos muy grandes, muy pequeñitos, medianos, de tal manera que la vesícula puede verse afectada. Es bastante común los cálculos biliares y estos cálculos se ponen muy complicados cuando bloquean los ductos, ¿no? Decíamos, imagínense si bloquea el colédoco, puede ser catastrófico, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos otras diapositivas también déjame ver. Más patologías. Aquí tenemos una enteropatía. Esto de aquí es como es una enfermedad que usted pierde proteínas y no lo sabe por qué. ¿Sí? Disminuye las proteínas, se hace todo un cuadro clínico bastante complejo y al hacer exámenes, a veces no se sabe ni por qué. Sin embargo, al hacer exámenes se da cuenta que ha perdido proteínas a través de los fluidos y no sabe por qué. Entonces, esta enfermedad es bastante común, es interesante también como patología. Este de aquí es más bien una enfermedad de la costa, una enfermedad rara, bastante rara. Sin embargo, en personas de la costa se da esta inflamación o este trastorno en los intestinos. Aquí tenemos la perforación. Esto de aquí es muy complejo cuando se hace una perforación. Puede ser en el estómago, puede ser en cualquiera de los intestinos o en la vesícula. Es sumamente complejo. Esto es gravísimo cuando hay una perforación, porque imagínense, si se perfora el estómago, por ahí se estaría escapando ácido y estaría quemando otros órganos que no están en capacidad de soportar el pH de estos ácidos o de estos jugos intestinales. Entonces, es sumamente complejo. Esta es una urgencia médica bestial, la perforación gastrointestinal. ¿Ok? Aquí tenemos el cáncer de estómago. Lo hemos graficado así, ¿no? Este negrito, digamos que está por dentro. Si la masita de cáncer, ya habíamos comentado cuando a veces se da un cáncer, ¿no? Cuando unas células invaden otro tejido pasándose todos los límites. Entonces, si se forman unas masitas, esta masita, digamos que está dentro del estómago, entonces, obviamente va a causar muchos síntomas. No necesariamente estos síntomas que están aquí son de cáncer de estómago. Puede haber un dolor abdominal, por otra razón. Sin embargo, es parte del cáncer de estómago, ¿no? Puede haber náuseas o vómitos, pero no necesariamente tiene que ser cáncer. Sin embargo, son síntomas también del cáncer, ¿no? La saciedad precoz, es decir, que con un poquito ya se llenó y obvio se va a llenar porque su estómago está lleno de estas masitas cancerígenas. Entonces, la saciedad precoz sí debería llamarle la atención rápidamente en que algo está ocurriendo, ¿no? Con mayor razón, si hay sangrado en heces fecales, si hay una pérdida de peso drástica. Ahora, ¿por qué hay pérdida de peso? Si hay una saciedad precoz, no está consumiendo las calorías adecuadas, está comiendo menos, entonces va a haber una pérdida de peso bastante importante, de tal manera que, estos son síntomas que nos deberían llamar la atención. No necesariamente insisto en que un dolor abdominal, una náusea, un vómito
es síntoma de cáncer. Pues no necesariamente, ¿no es cierto? Y usted lo sabe, generalmente ha tenido tal vez náuseas, vómitos, diarreas, cosas así, algo le cayó mal y no es precisamente cáncer de estómago. Sin embargo, sí hay un par de síntomas que nos debe llevar a una consulta inmediata, como el sangrado en las heces fecales o como la saciedad precoz, porque a veces el sangrado es síntoma de una irritación del colon, ¿no? El colon se irrita y empieza a inflamarse y empieza a sangrar. Entonces, hay ciertos síntomas que nos deben llevar rápido a una consulta médica, porque puede ser muy importante para mejorar el estado de salud, ¿ok? Hay masitas cancerígenas que se forman fuera, puede ser en la curvatura menor, en la curvatura mayor, entonces, pues ahí sí puede haber una irrigación de estas masitas, van a hacer sus prolongaciones hacia otros cuadrantes topográficos, por ejemplo, estos de aquí, si es que esto se da fuera, digamos, un cáncer en el alrededor del estómago, en cualquier parte del estómago, pero fuera del estómago, en el epigastrio, entonces sí puede invadir el hipocondrio izquierdo, inclusive parte de la región umbilical, y es ahí en donde estamos hablando de metástasis, cuando el cáncer se ha irrigado, ha invadido todos los cuadrantes topográficos, ¿ok? Dolor en el hígado, sí, decíamos, esto de aquí, hemos puesto esta imagen porque cuando estas masitas tumorales invaden la parte externa del estómago, pues se pueden pasar a los órganos vecinos y puede causar otros síntomas mayores, ¿no es cierto? Puede haber obstrucciones, puede haber cólicos, puede haber dolores muy fuertes. De hecho, el cáncer de estómago es uno de los cánceres más complejos por los dolores intensos que da, ¿ok? Puede causar obstrucciones, lo cual si causa obstrucciones en alguno de los ductos, por ejemplo, del colédoco, por ejemplo, puede causar ictericia, que no es más que la coloración amarillenta de la piel, de tal manera que si alguien va a tocar este tema, le adelanto que es fuerte, es grande, es muy largo, la investigación acerca de cáncer de estómago, si alguien lo va a tomar como patología, ¿no? Pero es interesante ver cómo es uno, y sabe que hay ocasiones en que ni siquiera estos síntomas se los percibe, hay veces que el cáncer es asintomático total, de tal manera que ni siquiera hay un dolor abdominal, ni náuseas, ni sangrado, ni nada, totalmente silencioso, él está haciendo su destrucción interna, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, pues ya no solamente está adentro, está afuera y ha irrigado todos los cuadrantes topográficos, de tal manera que estaríamos hablando de una metástasis, ¿ok? Y creo que, aquí tenemos, esta de aquí es una patología específica del esófago, se llama adenocarcinoma, que es un cáncer que se da en el esófago, no es tan común, sin embargo, se da. Y aquí tenemos una endoscopía. En esta endoscopía que vemos aquí, la luz o el espacio del esófago, pues es normal. Sin embargo, aquí ya tenemos un carcinoma. Mire, aquí ya hay una masita, ¿no? Hay un adenocarcinoma, como se llama en el caso del esófago. Entonces, aquí está obstruyendo la luz o el espacio del esófago. Esto de aquí es como que cortamos un pedacito de manguera y la miramos así como un telescopio. Esa es la luz o el espacio, se llama luz en anatomía. Entonces aquí la luz está libre, o sea, el espacio está libre, en cambio aquí está obstruido. Hay un carcinoma, un adenocarcinoma, como se denomina en el esófago. Entonces, obviamente, si hay un adenocarcinoma, es natural pensar que va a haber grandes dificultades para alimentarse, ¿no? Porque recuerde que el bolo alimenticio que se forma en la boca va a atravesar faringe y va a llegar al esófago, va a atravesar todo el esófago, y si es que hay una masita, un adenocarcinoma, pues va a ser doloroso, molestoso y dificultad para poder pasar a través de los movimientos peristálticos. Entonces, no es muy común, sin embargo, sí es un cáncer que se da. Cuando hablamos de cáncer, podríamos hablar de cáncer en todos los órganos realmente, ¿no? Aquí tenemos una patología que es bastante común, no compleja, pero sin embargo se da, el herpes, ¿no? Es un virus que muchas veces
se da en la cavidad bucal, una vez que el virus, este herpes no es el mismo que el herpes vaginal, ¿no es cierto? Pero el herpes labial es bastante común, especialmente ingresa el herpes y se queda ahí. Se cura, obviamente se cura, pero en la primera posibilidad de que la temperatura de su cuerpo ha subido, vuelve a aparecer. Si usted estuvo en un día soleado, vuelven a aparecer estas ampollitas en los labios, el inicio de la cavidad bucal, aparecen los labios y es porque el herpes siempre está ahí, siempre está ahí. Él cumple su proceso de vida, se multiplica, daña, estéticamente daña la membrana de los labios y se va a través de medicamentos y todo, pues logra controlarlo y listo. Pero si vuelve nuevamente a haber deshidratación y en un día soleado, vuelve a aparecer. Entonces, el herpes labial es bastante común y a veces lo adquirimos a través de cubiertos cuando comemos en un lugar que no es nuestra casa. Y no sabemos cuántas personas han comido, esos cubiertos pueden estar mal lavados y hay la posibilidad de contraerle, ¿no? A través del flujo, de las gotitas de saliva, cuando alguien habla también, no sabemos si esa persona tuvo herpes o no. Sin embargo, este herpes es bastante común que haya en la mayoría de personas, ¿no? El 90% de las personas lo tienen. O cuando estamos con gripe y tenemos fiebre, es ahí en donde el herpes vuelve a aparecer, porque estuvo siempre en su cuerpo y vuelve a aparecer. Básicamente en momentos de temperatura elevada de nuestro cuerpo, enseguida hace su aparición en días soleados, etcétera, etcétera, ¿no? También hay este herpes, pero este es otro, este se llama el herpes zóster. Sobre este herpes en Estados Unidos hay vacuna, ¿no? Porque es bastante complejo esta erupción. Este sí es una patología bastante compleja. El herpes labial no nos da mayores problemas, se controla con una buena crema antimicótica, pues se controla y listo, ¿no? Y si siempre está hidratadito y trata de no exponerse mucho al sol, si es que tuvo una erupción en su boca, un herpes labial y trata de cuidarse un poco del sol, pues no pasa a mayores, ¿no? Con una buena aciclovir, es el nombre comercial de el mejor. No hay ningún herpes labial que no cure el aciclovir, realmente, es una magia el aciclovir. Entonces, eso en cuanto al herpes labial. Y le decíamos, en cambio, este de acá, este otro tipo de herpes, este sí es bastante complejo. Esta es una patología que puede dañar muchos órganos, ¿no? Es complejo, se da en la piel, sin embargo, lesiona órganos internos. De igual manera, el herpes vaginal, que me olvidé ponerle una imagen ahí. Sin embargo, el herpes vaginal también es una patología bastante compleja. Gracias a quien esté grabando, gracias. Déjale de grabar, por favor, ya. Hasta ahí, chicos, hasta ahí. Tenemos el sistema digestivo.